hacer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 7. Estamos estudiando los dones. Los dones son herramientas que Dios nos da para cumplir el propósito de Dios, para alcanzar ¿qué, mi hermano? Su voluntad. Su voluntad. Si usted va por el camino y se consigue una persona con un martillo, una puntilla y un serrucho, ¿usted qué cree que esa persona a qué se dedica? Uy, usted cómo sabe, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué cree? Con las herramientas que tiene. Dios a todos nos dio ¿qué? Herramientas. Cuando yo entiendo cuáles son mis capacidades, mis herramientas que me dieron, entiendo qué es lo que tengo que hacer en la vida. Eso que tengo que hacer en la vida se llama propósito de vida, para alcanzar un fin, una voluntad en Dios. ¿Sí me hago entender? Pero cuando yo no sé qué debo hacer con lo que me dieron, y cojo el serrucho y lo meto en la cocina. ¿Les parece ilógico? Sí, es como si yo tuviese la habilidad para predicar, pero yo quiero ser el cantante de la iglesia. Aunque quiera, ¿puedo? No, no puedo. Miren, hermanos, lo más importante en la vida para no perder tiempo es conocer el propósito para nuestra vida. Y entre más rápido, más joven lo encontremos, menos sufrimos. Porque si no entendemos ese propósito, siempre vamos a estar resistidos por la voluntad de Dios. Acuérdense ustedes que el amor es como una autopista que lleva una baranda. ¿Sí me entienden el término baranda? Al lado y lado. ¿Y cuál es el sentido de esas barandas? Que no se salga. ¿Por qué si la mamá ama al niño, lo encierra en una cuna, como si estuviera preso? Porque lo protege. ¿Por qué qué? Porque lo protege. ¿Sí me va a entender? El amor tiene una baranda, le dice, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. De tal manera que cuando yo voy a hacer lo que no debo hacer, ¿qué pasa con la baranda? Yo voy conduciendo. Me choco. Ella me bota hacia adentro. Constantemente hay personas que en la vida viven dándole golpes al mundo. Discúlpenme el término. ¿Lo entienden? Golpes al mundo. Usted dice, pero ¿por qué inicia y no termina? ¿Pero por qué no puede avanzar? ¿Pero por qué siempre vuelve al mismo conflicto, al mismo problema? Porque no está haciendo lo que le mandaron a hacer. Y eso que le mandaron a hacer, ¿qué es? Propósito en la vida. ¿Y qué determina mi propósito? Mis herramientas. Hay gente que quiere ser cantante y cantan como a chimotrufia. Hay gente que quiere ser comerciante y no es capaz de cobrar, no es capaz de vender. Hay gente que quiere ser de pronto un abogado, pero no es capaz de leer. No es lo que yo quiero hacer en la vida, es lo que Dios ha determinado que yo haga. En eso soy próspero, soy feliz y sobre todo voy a experimentar la bendición de Dios. ¿Y cuáles son las características de la bendición de Dios? Que no añade tristeza. Pero si yo estoy sosteniendo algo y eso me genera tristeza, ¿puedo intuir que no es la voluntad de Dios? No lo es. ¿Por qué? Porque si me toca sostenerlo con las uñas o la apariencia o las circunstancias, es terrible sostenerlo con las uñas y constantemente me voy a estar dando golpes porque Dios me va a resistir. Lo más importante en la vida es entender para qué nací. Una vez estoy en Cristo, hay un plan a seguir. ¿Qué es el Evangelio? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La fe, pues, la salvación es por fe. Pero una vez estás en el reino de los cielos, tienes unas acciones que seguir. Mire usted lo que cambió la vida de Pablo en Hechos 9:5, por favor, Chequina. Que a dos preguntas que nosotros deberíamos hacernos, mi estimado hermano. Mire esta. Encontrándose Pablo con el Señor Jesucristo en el camino, le dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y en el siguiente versículo, por favor, Chequina, primero le preguntó, ¿quién es Dios? ¿Quién eres, Cristo? Y segundo, velando y temeroso, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted ya preguntaba al Señor eso?
estoy aquí, yo vivo en Pamplona. ¿Para qué vivo en Pamplona? Yo estoy en un matrimonio, en una iglesia, en un trabajo, en una empresa, en una relación de amigos. ¿Cuál es el propósito? O sea, hay muchas personas que se nos cruzan en el camino. ¿Cuál es el propósito? ¿Sabe usted que usted tiene propósitos hasta con los vecinos? La misericordia de Dios se extiende a través de nosotros a los vecinos. Con sus clientes. ¿Usted cree que Dios no lleva al cliente para darle unos pesos y a veces él va ahí porque siente paz? Porque el señor de los celulares, no sé, le dice algo, es diferente, o el profesor, o el médico, lo que usted se dedique, siente paz, es una atmósfera de paz, ese es el propósito. Pero cuando yo desvío mi mente a otra cosa, a mi voluntad, el propósito de Dios queda en stand-by. Él dijo, ¿quién es Dios? ¿Y qué es lo que quiere que yo haga mientras esté vivo? Mis hermanos, cuando usted entiende estas dos preguntas y se las hace, no va a perder más tiempo. ¿Qué fue lo primero que Dios le dio a Adán? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? Mire, uno dice, no, le dio una Eva. Error. Eva le apareció en un sueño, como a todos nosotros. Yo estaba un día soñando que me amaban y ¡pum! Me desperté y ya tenía todo el chinito y esta princesa. ¿En serio? Pero mire, Dios crea a Adán y lo primero que le da es su presencia. Y la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que cuando morimos, el alma va a la presencia de Dios, el cuerpo va ¿a dónde? A la tierra, y el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios. O sea que ese soplo de vida que nos da, nos anima, nos da vida, discúlpeme la redundancia, es una partecita de Dios. Y Dios un día lo recoge. Pero en Adán, Él le colocó en ese soplo de vida su presencia. No hay ningún hombre que esté vivo o que haya estado vivo que no haya sentido por algún instante la presencia de Dios. Nosotros sabemos que Dios existe porque está ese soplo de vida en nosotros. Lo primero que le dio a Adán, ¿qué fue? Su presencia. Y lo segundo, ¿qué fue? No fue Eva, hermano, no fue Eva. ¿Qué quieren meter? Le dijo eso. Aquí estás en esta tierra para que señorees en ella. Esté delante mío, o sea, lleva mi presencia, y aparte de eso, vas a ser el administrador. Yo te tengo para que administres esto. ¿Cuál era el propósito de la vida de Adán? Ser la cabeza de la creación. Por eso le digo, te vas a llamar elefante, te vas a llamar tiburón, te vas a llamar tortuga. ¿Sí me hago entender quién le puso el nombre a los animales? Ese es el propósito de él. Después de que tenía la presencia de Dios, de que tenía un oficio, un propósito para cumplir la voluntad de Dios, le trajeron a Eva. ¿Y con qué sentido le trajeron a Eva? ¿Para qué? Para que lo acompañara, no, para que lo acompañara, para que no estuviera solito, para que no estuviera solito y lo acompañara. No es bueno que el hombre esté solo, sino que le haga ¿qué? ¿Le haga qué? ¿Alguien se acuerda? O sea que ¿cuál era el propósito de Eva? Él tenía un propósito. Yo estoy empujando el carro y mi esposa es mi ayudante. ¿Me copian la idea o no me copian la idea? O sea, si yo me embarco con el propósito y esta es mi ayuda idónea, ella no quiere decir, ay, no, que oso, a mí no oso empujar el carro. Es que ya tiene un propósito conmigo, ¿sí me hago entender? Mujeres hermosas del Señor todas. Usted no tiene que escoger propósito, usted ya lo escogió a Él y con Él venía el paquete. Oye, me puse a sudar diciéndoselo, hermanas. Si usted está soltera, o usted está soltero, sobre todo usted está soltera, no se busquen una
una persona con despropósito. ¿Para dónde va? Ahí voy, ahí estoy haciendo, hago lo que puedo, ahí voy. Pero no sabe si está vivo, si está muerto, si avanza, si no avanza, si está grande, si está pequeñito, parece un bebé haciéndole pataletas a señora, a esa pobre Eva. ¿Sí me hago entender? Y después dice, ¿por qué a mí me va así tan terrible y no me entiendo con este Adán? Porque él no tenía propósito y usted se dejó guiar por unos ojitos lindos y se embarcó en un barco, una vida sin propósito, es un barco que no tiene luz interna y no tiene un faro. Ustedes saben cuál es nuestra luz, nuestro faro, ¿cierto? Cristo. Y si no tiene ese faro, no sabe si es hacia allá, hacia allá, hacia allá, hacia allá. ¿Y por qué hacemos, pastor? Y sentimos que no avanzamos. Porque un día van por aquí, no, vino una tormenta, ahora voy por aquí. No me gustó, estoy peleando, para que ella sufra, doy el voluntazo para acá. No estoy siguiendo una guía porque no hay propósito. Ustedes pueden ver la tragedia de vivir sin propósito. ¿Sí les puedo trasladar esta urgencia de tener un propósito? Porque Dios no se envejece con mis desaciertos. Pero ¿a quién le salen canas? ¿Quién sufre? ¿Quién paga las deudas? ¿Quién tiene que pasar la vergüenza? ¿Quién tiene que pasar los procesos? Dios sigue siendo Dios, hermanos. Pero nuestras desobediencias por la falta de propósito nos afectan a nosotros. Y no estoy hablando de buenos sentimientos, porque yo puedo confundir mis buenas intenciones con el propósito de Dios. La Biblia dice, en boca de Pablo dice, a los ociosos hay que exhortarlos y a los débiles hay que sostenerlos. Si alguien está débil, yo lo puedo sostener. Pero si alguien está ocioso y yo lo sostengo, ¿qué hago? ¿Le estoy generando bien o mal? ¿Le estoy generando mal? Sí, pero pastor, yo lo hice con muy buenas intenciones. A pesar de mis intenciones, eso no habla de que sea el propósito de Dios. Y Dios no justifica mis buenas intenciones. ¿Dios qué justifica? Sus propósitos. ¿Me llevan la idea? Entonces, al yo reconocer, mis herramientas, puedo determinar cuál es mi propósito. ¿Qué me permite el propósito? Tener un enfoque, una dirección y ganar tiempo y no dar tantas vueltas. ¿Por qué? Porque a veces parecemos el perro cuando se va a echar, persigue la cola. ¿Sí se ha dado cuenta? Y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y no crezco. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Cuántos conmigo? Bueno, cuando yo identifico esas herramientas, yo digo, bueno, si la capacidad mía es de lograr, yo voy a lograr. Si yo nací para ser empresario, voy a ser empresario. Si yo nací para ser profesor, voy a ser profesor. Si yo nací para Dios me provee, hogar, familia, esposa, voy a ser la mejor versión en eso que Dios me proveyó. ¿Me van a entender? Porque si no voy a tener la mirada lejos, con las herramientas aquí, a que Dios me dio el serrucho, las puntillas de martillo, y esperando queriendo ser panadero, con todas las capacidades para ser carpintero. ¿Me llevan la idea? Y Dios bendice esos propósitos. Si la bendición de Dios está escaseando, no es que Dios haya escaseado en capacidades, sino que yo tengo las capacidades, las herramientas guardadas, deseando las herramientas o el propósito de vida de otro. En temas rápidos, entiendas que necesitas la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que tú hagas en la vida? Menos tiempo se va a perder y menos dolores vamos a experimentar en el alma. En el capítulo 13 de Primera de Corintios habla de una de esas herramientas. Aquí estamos, Primera de Corintios 13:7. Habla de esas herramientas. Son 16 herramientas que hemos visto que están en la autopista del amor, lo que se debe y lo que no se debe hacer para cumplir ese propósito. Y a que hoy nos corresponde estudiar, ya no nos quedan sino 5 minutos, es esta. Que el amor todo lo cree. El amor todo lo cree. Sé que vamos a estudiar hoy.
Si el amor todo lo cree, es lógico que usted crea cuando le dicen, si te casas conmigo te voy a llevar a vivir a un palacio. ¿A cuántos le dijeron así? Sí. ¿Y lo cumplieron? ¿Lo cumplieron? No. ¿Y por qué no lo cumplieron? Porque no tenemos la capacidad de hacer las cosas, porque mi intención puede ser buena, pero si no es el propósito de Dios, no va a prosperar. Mis buenas intenciones no son suficientes. Tengo que vivir en propósito, porque si vivo en despropósito voy a experimentar dolor. La Biblia dice, aquí dice que el amor todo lo cree, pero ¿a qué se refiere ese todo lo cree? Porque en el libro de Proverbios dice, el necio todo lo cree. El necio. ¿Te has dado cuenta que el necio le pintan los super negocios? Usted coloca 10,000 en 3 meses que vamos a devolver 2 millones y él mete la práctica ahí. O él le dice, no, es que este fuma cosas raras. Me dijo que si me casaba con él, iba a ser el príncipe. Y lo creí. En función del amor. Pero sí se da cuenta que es una necedad. Es una necedad aún ni los hijos. A cuáles de ustedes les dicen los hijos que me toca hacer un trabajo en grupo. Y se dan por allá una apoyada. ¿A cuánto nos pasó? Yo también tengo hijos, hermano, tengo 3. Y usted sabe de qué estoy hablando. Es más, usted también fue hijo. Usted que decía, voy a hacer un trabajo escrito por allá, ¿cierto? Mire, y uno tiende a ser crédulo. Uno tiende a ser crédulo, mi hermano. Pero la Biblia dice que el que todo lo cree es el necio. ¿Cómo así, pastor? Si la Biblia dice que el que todo lo cree es necio. Porque el cántico del amor que es Corintios 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo cree. Porque vamos a ver de qué está hablando aquí la Biblia. Mis hermanos, que todo lo cree está hablando de tener fe. Está hablando de que puede creer en las cosas de Dios. Es una forma genuina de entender. La fe tiene dos partes cognitivas. Yo tengo que entender. La salvación, nadie viene al Evangelio si primero no lo entiende. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de juicio, de pecado y de maldad, y nos convence de que necesitamos una salvación porque toda la raza humana pecó en Adán y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo entender eso? No hay facultad humana que me haga entender que soy culpable. Pastor, ¿cómo así que soy culpable? La Biblia dice que la necesidad está adherida al corazón del muchacho. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando venimos con un chip defectuoso. ¿O quién le dice al hermanito que le jale las mechas a la hermanita? ¿Quién enseña a los hermanos a pelear por un pedazo de pollo? Usted con los hermanos pelea mucho, más que con el pastor, que con cualquier persona. Pero ¿de dónde viene esa naturaleza? Una naturaleza caída. ¿Quién nos hace entender que necesitamos cambiar nuestra antigua manera de vivir y aprender una nueva manera de vivir? El Espíritu Santo, pero tenemos que ¿qué? Él ilumina nuestro entendimiento. Primero. Segundo, después de que yo conozco la verdad del Evangelio, Él comienza a conducir mi vida. Porque si me dejan a mí a cargo, como hay una antigua naturaleza que tiende a la vanidad, que tiende a las cosas de este mundo, va a estar queriendo extraviarse. Y si soy hijo de Dios, cada vez que me quiero extraviar del camino, choco contra las rejas. ¿Sí me hago entender? Si choco y choco y choco, es porque mi voluntad quiere imperar sobre la voluntad de Dios. Miren, mis estimados hermanos, la Biblia plantea sobre esto lo siguiente. No sé si tenemos una imagen que dice la fe. ¿Qué es la fe? Este es de los estudios de los viernes en el devocional de oración, esta imagen. Esto es lo que estamos estudiando los viernes. Dice, hay 3 formas de creer. ¿Ustedes saben que es una persona agnóstica? ¿Que no cree? Pues nadie. ¿Ustedes han conocido una persona agnóstica?
no son ofensivos, no son violentos, no viven buscando al otro para decir que mi religión es mejor que la suya, o sea, simplemente no creen. Agnósticos. No ha podido creer en Dios. ¿Por qué no ha podido creer en Dios? Porque ¿quién es el que nos ilumina el entendimiento? El Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Es el Espíritu Santo. Hay 3 niveles de creer en Dios. Creer que Dios es, la Biblia dice, el que cree en Dios el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe. ¿Cuántos de aquí creen que Dios existe? Amén. Amén. Usted tiene fe, vamos a ver en qué nivel la tiene. El segundo nivel es confiar en lo que Dios ha dicho. Amén. Hay una parte de la Biblia que dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es una persona que Cristo le iba a hacer un milagro. Se acercó a Cristo porque creía que Cristo era el Hijo de Dios, que tenía el poder para sanar. Sí, porque si no, no se hubiera acercado. O sea que en principio sí tenía el primer nivel. Creía en que Dios existía. Pero Jesucristo lo ve y le dice, ¿no te he dicho que debes creer para ver la gloria de Dios? Y él le respondió, si creo, ayuda mi incredulidad. Si creo, pero ayúdame porque soy incrédulo. ¿No les parece una paradoja esto? ¿Por qué? Porque yo puedo creer que Dios existe, pero no puedo creer a los dichos de la palabra de Dios, aunque Dios ha dicho. Mire, la mayoría de las personas cuando se extravían en el camino no se extravían por desconocimiento de Dios, sino por falta de obediencia a lo que Dios ha establecido. Y ahí, ¿quiénes estamos? Estamos todos. ¿En qué medida? En una u otra medida, porque Dios tiene un orden para el hogar, para el noviazgo, para las finanzas, para la iglesia, para congregarse. Dios tiene un orden para todo. Pero yo no puedo creer que Dios a la postre tiene la razón. Mire esto, hermanos, Moisés conocía de Dios, pero hubo un momento en que el Dios que lo sustentó todo este tiempo en el desierto, aparentemente no se manifestaba. ¿Y se acuerdan qué hizo Moisés con la piedra, con la roca? El pueblo pedía agua. Cambió la piedra. ¿Y qué parte de Moisés salió allí? Esa parte que aunque cree en Dios, que Dios existe, no puede creer las promesas que Dios lo iba a sustentar. Hermano, mire, la fe hay que escalarla a que lo que Dios dice es verdadero, a pesar de que mis ojos no vean. Porque si no, en este mundo vamos a tener aflicción. Creer en medio de las tormentas, porque era que Moisés vivía en un desierto. Hoy Dios le mostraba de aquí hasta donde llegaba la luz de las columnas, de las nubes. ¿Sí me van a entender? ¿Cuál era la jornada que iban a recorrer? Hasta donde la presencia de Dios los llevaba. Pero ¿quién aseguraba que pasado mañana se iba a mover la presencia de Dios? Él tenía que vivir por esa fe. Cuando uno emprende un trabajo, cuando uno emprende el matrimonio, o sea, ese sapo se puede convertir en príncipe, pero en cualquier momento puede volver atrás por su naturaleza, si me hago entender. Pero uno, ¿cómo vive? Con la fe, con una porción para hoy y esperando lo mejor, porque ¿qué dicen los estudios de los viernes? La fe espera lo mejor. ¿Lo mejor qué es? Lo que Dios ha establecido para nosotros. Dios ha establecido que nos va a preservar en el día malo, que va a suplir nuestras necesidades, que va a sanar nuestras dolencias, que va a ser suficiente para todas mis necesidades, no solamente el sustento, sino las necesidades internas de mi alma, porque los mayores dolores no son de pronto la ausencia de un pedazo de panela, algo de sustento. Los mayores dolores están en mi alma,
lidiar con nuestra naturaleza. Y Dios ha dicho que suplirá todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria. Él sabe lo que necesita mi alma. Si usted es papá o mamá y tiene hijos lejos, cada vez que usted ve las noticias, ¿usted qué piensa? Usted que tiene hijos lejos, está pasando tal cosa, está lloviendo en tal lado, se derrumbó aquí. O sea, usted puede tener un pedazo de comida, pero ¿quién le sana ese dolor? ¿Quién le sana esa incertidumbre? ¿Quién le sana la seguridad que necesita por el mañana? Y más en este mundo que todo se volvió tan cambiante. Pero Dios ha dicho, mis hermanos, el cristiano tiene que confiar en lo que Dios ha dicho. La Biblia dice que implica la Biblia que somos prosperados por su palabra. ¿Qué dice Josué 1:7? Guarda y haga todo lo que en este libro está escrito, y entonces harás prosperar tu camino. Eso habla del propósito de la vida, y todo te saldrá bien. No es el mucho hacer, es hacer lo que Dios me mandó a hacer. ¿Me dan la idea? En eso tengo que aprender a creer, en que lo que Dios ha dicho es verdad. Y la tercera parte es confiar nuestra vida en las manos de Dios. Mi hermano, en esto necesitamos crecer más. Usted cuando se monta un taxi, usted sabe si el taxista sabe conducir o no, si tiene licencia. Usted cuando se monta al avión va y le dice al piloto, ¿usted cuántas veces ha volado, si tiene experiencia? Porque usted, el avión está, solamente la velocidad lo sostiene. ¿Por qué no monta usted el avión confiado? Porque hay una fe natural que usted cree que ese señor sabe manejar. Y es una fe que está fundada en usted, no en el piloto. Mire, las esposas fundan la fe en nosotros. Y nosotros tenemos que responder a eso. ¿Por qué? Porque ella le dice, su papá, espérese que su papá soluciona eso. Y nosotros no todo lo podemos. Llegamos, hacemos el intento, nos hacemos los grandotes, los que le tenemos el sartén por el mango, los que podemos solucionar. Pero si ustedes pudieran ver nuestros temores adentro, de verdad es la pura misericordia de Dios. Cuando se tienen hijos pequeños, que hay que comprarles los cuadernos antes, que hay que sustentarlos, que hay que darle comida, y el niño dice, papá me pidieron esto en el colegio, necesito esto, quiero esto. Y usted dice, listo hijo, mañana arreglamos eso, mañana lo hacemos. Pero usted no sabe que el Señor se manda las manos al bolsillo Pero el hijo dice, mi papá me dijo que sí. ¿Y él qué? Él cree. Y la esposa en el esposo cree. No, ya voy, ya soluciono. Y ella cree. ¿En quién está fundada esa fe? En sus propias convicciones, no en las capacidades del otro, en las propias convicciones. En mis propias convicciones yo tengo que tomar mi vida y colocarlas en las manos del Señor. Hay momentos en la vida en que no podemos hacer nada. Y tiene usted que tomar la vida en un mal diagnóstico, hermanos. ¿Usted qué puede hacer? Tiene que tomar la vida y colocarla en las manos del Señor. Cuando uno está por salir de la universidad, usted que está en la universidad, la ilusión ¿cuánto dura? Mientras la foto y la torta, ¿cierto? Al menos la mamá y el papá están, hijo, no sea que... Hace mal día. Porque mis papás son así. Somos así, somos, discúlpeme, me devuelvo. Somos así. Hijo, pero usted será que sí, que no ha hecho, que esto, que lo otro, que no ha hecho la diligencia como es. Pero cuando yo tomo esas capacidades que tengo en Dios y la coloco en las manos de Dios, Dios abre las posibilidades. Pero cuando yo estoy empujando la puerta de las posibilidades con mis fuerzas, no se abre. Pero Dios es el Dios que honra, que bendice, que abre puertas. Pero ¿qué necesito yo hacer? Confiar mi vida en las manos de Dios. Dios nos habilita deshabilitándonos. Yo no sé si usted ha estado, cuando ustedes los van a operar,
¿qué voluntad tiene usted después de que entra a urgencias? No, que yo soy el más bravo, el que puedo, el que hago, el que... Mi hermano, allá solamente la misericordia de Dios. Cuando sus ingresos son así y sus egresos son así, sus facturas, sus compromisos, y en un momento a otro usted dice, no sé cómo llegué a final de mes. ¿Sabe qué fue? Solamente la misericordia de Dios. Y nosotros vemos su misericordia y vemos su misericordia y seguimos en nuestra fuerza, porque necesitamos confiar nuestra vida en las manos de Dios. Hay tres formas de no tener fe. El primero se llama agnóstico, no puede creer en Dios. El segundo se llama incrédulo. Viendo los discípulos, no podían creer que era Cristo, vivían con él 3 años y dijeron, es un fantasma. ¿Qué parte salió ahí? La incredulidad. Hay gente que los han sostenido todos estos años como viviendo en el desierto, les cae maná del cielo y por alguna circunstancia son capaces de dudar que Dios no es capaz de volverlo a hacer. Yo, pastor, ¿yo puedo ser cristiano y ser incrédulo? ¿Sí? Sí. Por eso este hombre le dijo, creo, ayúdame en fidelidad. O sea, yo sé que lo que hice es verdad, pero no puedo confiar al 100% en eso, aunque quiero, porque una cosa son los conocimientos, otra cosa es rendir su voluntad. Y el tercero, aunque conoce a Dios, aunque sabe que los dichos de Dios son verdad, no puede confiar su vida al Señor. Y esto se lo quiero decir envuelto en cobijas de felpa, de plumas de ganso para no golpearlo ni golpear mi alma. Es el impío. Conoce a Dios, sabe que los dichos de Dios son verdad, pero niega la fe. Uno le dice a la hermana, su esposa se convirtió, y dice, no lo puedo creer. Sí, Dios lo puede hacer, no lo puedo creer. Y conoce la palabra de Dios, ha visto la misericordia de Dios en él, en su familia, en la iglesia, en otras personas. Dios lo ha sustentado, Dios lo ha sanado, Dios lo ha remendado constantemente, sí, pero está en contravía de lo que Dios dice. Termino. 1 Corintios 13 dice que el amor todo lo cree. Creo en Dios, en sus dichos y confío mi vida en Él. El impío, el incrédulo y el agnóstico va en contra. Dios no existe. Lo que Dios dice no es verdad, o es una verdad relativa, o sí es verdad, pero yo no veo que Dios se mueva a mi favor. Entonces niego la fe. Pero cuando me coloco al derecho, digo, Dios sigue siendo Dios a pesar de mis circunstancias. Amén. Todos los dichos de su boca es verdad, es mi pastor, me va a pastorear. Él sanará mi alma, restaurará mis heridas, me dará paz, me llevará feliz término. Se puede levantar el que sea delante mío, o en lo oculto, o conspirar contra mí, o quitarme lo que sea. Dios volverá a que brote la bendición, porque sus palabras son verdad. Oh, Señor, confío en que tú hagas lo mejor, me coloco disponible mi vida en ti. Incline su rostro, vamos a orar. Yo no sé si se te dificulta creer, hijo de Dios. Lo primero que tienes que creer es por un propósito en la vida y por su presencia. Pero tienes que creer lo que naciste con un propósito. No es un estar por estar, un hacer por hacer. Es un propósito en el cual eres próspero, hermoso, prosperas, te da paz. Puedes bendecir a tu familia, a tus hijos, ser impartidos de esa paz. Padre, en el nombre de Cristo nos unimos en oración por ese propósito de vida. Te clamamos ayuda de lo alto. Y de pronto yo soy ese hombre que le dijo a Cristo, ayuda a mi incredulidad. Yo creo que existe Dios. Yo creo en los dichos de su boca, pero me ha costado colocarme disponible
yo sé que tú me llevarás, que no me extraviará, que no se extraviará mi alma, que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque tu vara y tu callado me infundirán alientos. Esto es Dios sustentando. Señor, mi alma reposa en ti. Si tienes una deficiencia en creer, diga: Espíritu Santo, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Sana esas deficiencias. Sana mi alma. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me le bendiga. A usted que no ha podido venir, está allí en casa, por favor, nos vemos el miércoles en el estudio bíblico, el viernes en el devocional de oración y el otro domingo vamos a la iglesia. Dios me le bendiga, saludos en el amor del Señor. Si alguno de ustedes quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia dice: cada uno de como haya propuesto en su corazón, lo puede hacer allí, en ese lugar que se dispuso, hermano, para eso. Dios me lo bendiga. Amén. Toca comprar mañana, sí, allá a la vueltica, por favor, me lo cotiza, tómeme una foto.